Bienvenidos a Trastorno Cinéfilo, ¿qué tal estáis? Bueno, tuvimos ayer la suerte de acudir a la premiere de Napoleón en el Museo del Prado en Madrid. Así que traigo esta review sin spoilers, aunque lo de los spoilers y no spoilers en una historia como esta son un tanto relativos porque, bueno, estamos hablando de uno de los seres humanos más importantes. De hecho, bueno, ayer nos contaron que desde que murió Napoleón se han escrito tantos libros como días han pasado. O sea que, bueno, ahí nos marca un poco la magnitud del protagonista de esta historia. Así que, bueno, igualmente lo voy a hacer sin spoilers. Va a ser una mini crítica. Seguramente cuando ya se estrene en cines y demás traigamos un programa más completo, un poquito para ahondar en esos spoilers, en esa documentación histórica de los hechos que suceden en la película y del propio personaje en sí, para tratarlo un poquito todo más en profundidad. Pero ahora, bueno, pues unas primeras impresiones. Antes que nada, bueno, agradecer a Sony Pictures y a Steve Sullivan por la oportunidad de acudir al preestreno. Fue un eventazo, fue increíble, estuvo brutal y, y me lo pasé genial. Bueno, dicho esto, la película. Bueno, Ridley Scott. ¿Qué podemos decir de Ridley Scott? Alien, Blade Runner, Gladiator, Black Hawk Derribado, American Gangster y demás. Un director que ya está en la historia del cine, solo con estos nombres de estas películas ya se te ponen los pelos de punta porque esta filmografía es para enmarcarla. Para mí es un poquito irregular, porque hace muchas pelis y no todas son esas obras maestras de las que acabo de hablar. Entonces, si bien es un director que me encanta, pues siempre queda un poquito la puerta abierta a ver de qué cara cae la moneda esta vez. Pero todo parecía indicar que esta iba a ser una super mega película, una de esas que se escriben con letras de oro en la historia por el personaje que trata, por el director que es, por el año en el que estamos, las posibilidades técnicas y presupuestarias que da nuestro contexto ahora mismo, el actor recientemente oscarizado Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, como esa Josefina. En fin, todo parecía indicar que iba a ser un 10 de 10. Y si bien la peli está muy bien, para mí son luces y sombras. Vamos a empezar por las luces. Pues bueno, lo prácticamente obvio, porque un director de la talla de Ridley Scott, con esa carrera, esa madurez, narra como Dios, dirige como Dios. Joaquín Phoenix sostiene el papel a la perfección y además hace un Napoleón muy suyo, le imprime toques personales y eso se nota, y cosa que yo agradezco porque, bueno, cuando un actor hace suyo el papel es porque está comprometido con el asunto y a mí eso me gusta. Vanessa Kirby está espléndida, todo lo que tiene que ver con diseño de producción, ambientación, fotografía, es espectacular. Se nota cada dólar invertido en esta película, se ve y se siente que es una gran producción con grandes pretensiones. Y todo eso está muy bien. Ahora bien, cosas que a mí no me han gustado tanto o no me han llegado tanto. Pues bueno, tenemos una película que nos narra básicamente las guerras napoleónicas y sabemos que hay una versión de 4 horas que probablemente creo que se va a estrenar en Apple TV, una versión más larga. Esta es una versión recortada y se nota bastante, bastante, bastante. Hay veces que si bien no se me hizo aburrida, pero sí que la narrativa se me hizo un poquito errática. Y creo que es precisamente por esa tijera de la que creo que sale perjudicada el corte final de la película.
Esto, bueno, tenemos saltos de localización, saltos temporales. Aquí se nota mucho, por ejemplo, a la hora del etalonaje, cómo cambiamos del desierto a zonas más frías, de la ciudad a zonas más de bosque, acampadas militares y demás. Todo eso está muy bien representado fotográficamente y narrativamente, pero a la hora de esos saltos de posicionamiento temporal y demás, se nota, se nota. Hay escenas que dices, joder, es que no, no termino de entender cómo hemos llegado a este punto, si antes tenía una duda, pero no ha salido cómo se resuelve esa duda para tomar esa decisión. Luego, más problemas que tengo con respecto a la película, por ejemplo, es, si bien se ve todas esas guerras napoleónicas, a mí me hubiese gustado ver más, tener más presente ese increchendo de cómo Napoleón llegó a ser Napoleón. Yo no termino de ver en la peli o no termino de sentir ese ser humano que se hizo con media Europa. Y si bien la peli juega a un juego que no es el que pudimos ver en Gladiator, que es un error, ir a ver esta película como si fuese un Gladiator, aunque por otro lado es un poco lo que te vende el tráiler. O sea que ahí podemos hablar un poco del factor, tal vez, El hombre del norte, de Northman, de Robert Eggers, que si bien el tráiler jugaba un poco a decirte que iba a ser una historia épica, con acción, a lo Gladiator, a lo Braveheart, a lo El último Samurái, por ejemplo, pues no, aquí tenemos un relato más intimista en el que Napoleón se le humaniza porque fue eso, un humano, ni más ni menos que un humano, con sus virtudes y sus defectos, que fueron muchos, ambas cosas. Bien, dentro de esta humanización también, bajo mi punto de vista, hay luces y sombras. Porque si bien agradezco que un ser humano como tal caiga en la ridiculez en las que muchos caemos en nuestro día a día, en nuestros miedos, en nuestras demandas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra actitud errática en el día a día, Napoleón no es más ni menos que cualquiera de nosotros en cuanto a su propia existencia. Luego sus logros, evidentemente sí, es lo que le hace especial y la manera de conseguirlos y demás. Y eso me gusta. Pero el uso de la música en según qué momentos, el abuso de la comedia en según qué otros, pues a mí me saca un poquito. Otra cosa que, si bien creo que está bien, a mí no es lo que más me gusta de este tipo de cine. Por ejemplo, el uso de la música. Aquí el uso de la música es casi más ambiental. Casi te muestra un poco música diegética que estarían escuchando en Francia en aquella época. Sin embargo, cuando yo me enfrento a una película así, a mí me gusta que el cine sea cine. Y cuando tratamos un personaje del calibre de Napoleón, pues a mí sí me gusta esa cosa un poquito más romántica de pues melodías que se te quedan más en la cabeza, esos leitmotiv más marcados, como en el caso que decía antes del último Samurái, el último Moicano, Braveheart, Gladiator. A mí en ese aspecto sí que me gusta un poquito más romantizar el asunto sin tener que caer en el estereotipo ni y de hecho pudiéndote comprometer con ese minimalismo y ese humanizar al personaje. Pero todo eso me da un poquito de impresión de carencia de alma. Y eso, pues bueno, me deja un poquito frío. Por ejemplo, en las batallas vemos varias, como hemos dicho, las batallas, las guerras napoleónicas, y están todas narradas de manera espectacular. Además, fotográficamente también están geniales esas batallas, ese etalonaje, esa manera de narrar esas cargas de caballería con esos cañones, con esos planos súper generales a pasar a algo más cercano y más caótico. Todo eso está muy bien. Ahora, pues
sin hacer mucho hincapié en lo que ya he dicho, yo creo que, bueno, es una película de luces y sombras que no puedo decir, es imposible decir que es una mala película, pero que a mí como espectador me ha faltado ese toque de alma, ese toque de emocionalidad, ese toque para que yo o bien me emocione o bien me lleve a casa ciertas cosas o bien esa épica me ponga los pelos de punta y me engorile, entre comillas, ya me entendéis, me ha faltado un poquito eso. Me ha faltado un poquito eso. No suelo poner notas ni nada de eso, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo le he puesto un 7 en mi página de Film Affinity porque es un poco el baremo que marco. No puedo decir que sea una mala película, aunque se note la tijera y seguramente en las 4 horas que veremos en Apple TV habrá cosas en la narrativa que se note y que mejoren la experiencia. Pero bueno, esta es la opinión. A mí me ha dejado un poquito frío. No obstante, es una película para ver en cines y yo os aconsejo, si os gusta el director, si os gusta el actor, si os gusta la historia, que vayáis a verla. Y nada, pues dejadnos en la caja de comentarios lo que opináis y ya sabéis que podéis escuchar este programa en formato podcast, en iVoox, Spotify y demás plataformas. Así que nada, gracias por estar aquí y nos vemos en